Hola, buenos días a todas y a todos quienes se están incorporando a esta sesión del seminario. Sean muy bienvenidas y bienvenidos y bienvenides. Les comento las reglas del aula. Como saben, este es un espacio de respeto y seguro para todas, todos y todas quienes estamos en esta aula virtual. Entonces, les pedimos que sigan las siguientes reglas: es mantener apagado su micrófono, pueden encender su cámara, a nosotros nos dará mucho gusto ver con quienes compartimos el aula, y les pedimos que si quieren pedir la palabra, lo hagan usando un emoticón en reacciones o bien prendiendo su cámara y haciendo señas y ya yo les daré la palabra. Entonces, primero será la exposición por parte de la doctora Mercedes Zúñiga Elizalde, que nos da mucho gusto que haya aceptado dar la conferencia del día de hoy. Y después tendremos una ronda para preguntas y comentarios de parte del público. También si nos ayudan a presentarse en el chat, también nos dará mucho gusto saber desde dónde se conectan. Pues sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos. Fíjense que hoy tenemos una sesión especial del Seminario Ciudad Habitable para todas y todos nosotros por ellas, que es el seminario del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, que trata los temas urbanos revisándolos desde una perspectiva feminista. Y el seminario de este año tiene como objetivo rescatar la historia contrapelo de las urbes, retomando experiencias de construcción de ciudad en la que son protagonistas las mujeres. Pero por supuesto, el día de hoy, que es el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y por ello estamos llevando a cabo una sesión temática al respecto, en la que la doctora Mercedes Zúñiga Elizalde nos va a presentar una conferencia titulada La ciudad como escenario de violencias contra las mujeres. La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en el área Mujer y Relaciones de Poder. Es profesora investigadora del Colegio de Sonora desde 2002 y entre sus líneas de investigación destacan los estudios sobre género, trabajo y violencia contra las mujeres. En años recientes incursiona en el estudio de algunas problemáticas e historias relativas a la participación política, laboral y sindical de las mujeres en Sonora. Y sobre estos temas, en 2013 coordinó en coautoría el libro El sufragio femenino en México, voto en los estados. Y sobre la problemática de violencia contra las mujeres se encuentran, entre otros trabajos, Las mujeres en los espacios públicos sobre violencia y la búsqueda de libertad, que es un artículo de Región y Sociedad de 2014, y Región Noreste, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, capítulo del libro Estudio Nacional sobre Fuentes, Orígenes y Factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, coordinado por Florinda Rique y Roberto Castro, y publicado por CONAVIM en 2012. Es una persona muy reconocida con una amplia trayectoria en el tema, pero que justamente le hicimos una invitación a que hable sobre el tema de violencia en las urbes y que haga este cruce entre espacios urbanos y violencia. Y por eso le agradezco mucho, porque yo sé que no es algo que hubiera trabajado tan recientemente y desde antes. Entonces, Mercedes, muchísimas gracias por aceptar dar la conferencia del día de hoy. Yo creo que nos va a enriquecer mucho. Y además, a mí se me hace muy enriquecedor que justamente hables desde otra parte del país, ¿no? Porque creo que eso siempre enriquece las reflexiones. Entonces, pues sin más, Mercedes, te dejo la palabra para que des tu conferencia y estamos aquí para escucharte. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Me da gusto estar aquí. Pues hice una presentación haciendo mi mejor esfuerzo para articular las problemáticas de violencia que yo estoy trabajando actualmente desde hace, pues, no sé, 25 años más o menos que trabajo esta temática. Y, y que bueno, y incorporando pues una problemática muy dramática actual, ¿no? Que es la desaparición de personas, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla para comenzar mi presentación.
Ahí está. Bueno, la ciudad como escenario de violencias contra las mujeres, y bueno, ahí podríamos hacer un agregado que no solamente es contra las mujeres, sino contra otros cuerpos feminizados, ¿no? Eh, digamos, yo intenté hacer esta articulación, ¿no? Planteando en principio varias cuestiones que traté de resumir en esta lámina, ¿no? En principio, pues que las ciudades no son construcciones neutras, ¿no? Que están atravesadas por múltiples cuestiones, ¿no? Entre ellas, pues el género, que es fundamental, ¿no? Pero también lo están por la raza, el color de la piel, la condición socioeconómica y otros criterios de asignación identitaria o de identificación, ¿no? Como la edad, la estatura, la forma de vestir, el tamaño de nuestro cuerpo, o sea, son distintas maneras en cómo habitamos el espacio, ¿no? Y así tenemos pues que para mí las ciudades pues son escenarios de disputa, ¿no? Porque esos escenarios se construyen a partir de las relaciones sociales que se dan entre todos los sujetos que conformamos, que habitamos este mundo, ¿no? En todos los ámbitos de interacción, ¿no? Entonces, a partir de las relaciones sociales, construimos esos espacios y a su vez esos espacios, ¿no? Van a condicionar las formas de concreción de esas relaciones en la vida cotidiana. En ese sentido, pues las relaciones sociales son constructores de espacios, de constructores y de reconstructores, digamos, de esos espacios que a su vez pues son influidos mutuamente, ¿no? De tal manera que hombres y mujeres, ¿no? Socializamos, usamos y nos apropiamos de manera diferente de esos espacios. Y esas, digamos, usos, apropiaciones, ¿no? O restricciones que nos imponemos, ¿no? Vamos a construir normas para ocupar esos espacios, ¿no? A partir de, pues, del uso de la propiedad, del aprovechamiento, de la apropiación, goce diferencial que hagamos de todo lo que conforma pues una urbe, ¿no? O sea, tanto la infraestructura, el equipamiento, las condiciones de seguridad, el ejercicio de ciudadanía, los medios en los que nos movemos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver pues que estos espacios, lo que es la ciudad, que es en una relación de ida y vuelta entre el espacio público y privado, se convierte en un campo de tensión de esta dicotomía, ¿no? Y que va a atravesar las relaciones de género, ¿no? Articulada, evidentemente, interseccionada con otras múltiples formas de relacionarlo, ¿no? Entonces, este campo de tensión, ¿no? Público-privado, es un lugar de socialización, ¿no? Que está marcado por determinadas dinámicas urbanas, ¿no? De fragmentación territorial o de cada vez más fragmentación, porque no es un fenómeno nuevo, lo tenemos desde hace muchísimo tiempo en todas las ciudades, ¿no? O sea, hasta en las pequeñas ciudades se dan estos procesos de fragmentación territorial y de exclusión y de privatización, ¿no? Que al mismo tiempo vamos a ver que hay espacios de homogenización social, o sea, espacios que no importa tu lugar de origen, tu procedencia, tu color de la piel, si eres hombre o mujer, tratamos de utilizar, ¿no? Pero también, ¿no? Esto al mismo tiempo se da con procesos de exclusión explícitas y no explícitas, ¿no? Entonces, pues, digamos que en general, todas las personas, ¿no? Y en este caso que nos ocupa hombres y mujeres, pues tenemos distintas formas de acceder, ¿no? A todos los servicios que nos proporciona una ciudad, ¿no? También de vivir y de concebir, de percibir la inseguridad o de cómo nos afecta el vandalismo, ¿no? Y de cómo la falta de mantenimiento de un espacio, de un lugar o el equipamiento que pueda tener ese lugar, ¿no? Se va a experimentar de manera distinta, ¿no? De tal manera que todo esto va a predisponer las percepciones que tengamos del riesgo,
y de los temores a sufrir esos riesgos, ¿no? Por ello, pues yo considero que pensar la ciudad es una tarea muy compleja, ¿no? Y bueno, algunos de ustedes, los que sean urbanistas, arquitectos, ¿no? Digamos, es algo fundamental, me parece, ¿no? Eh, concebirlo, obviamente para todos, a mí como socióloga, como antropóloga o cualquier disciplina, ¿no? Que tenemos que analizar la ciudad, ¿no? Retomando lo doméstico y lo público en una relación mutua, constante, que se están influyendo de manera cotidiana. Entonces, este espacio público-privado, ¿no? Está normado por esas interacciones que les señalaba, donde una fundamental, pues, es entre la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Y que toman sentido estos espacios públicos privados, ¿no? Y significado en un juego de fuerzas de los sujetos que interactuamos, ¿no? Y va a construir este juego de fuerzas, pues determinados ordenamientos, ¿no? Posicionamientos, prácticas, actividades, desplazamientos, o sea, de cómo habitamos, vivimos, ocupamos, experimentamos la ciudad, ¿no? Y sobre ese espacio, pues se van a construir las relaciones de género, pero fundamentalmente también se van a transformar las relaciones de género, ¿no? Porque pues el género no es un estado, ¿no? Inamovible, ¿no? Sino que el género también cambia a partir de todos los múltiples condicionantes que nos rodean, ¿no? Entonces, este espacio que está en constante construcción y transformación, ¿no? O reproducción y transformación, va a tener un impacto en la vida de todas, todos, de todos, todes, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y ahí, uno de esos, pues, es la violencia, ¿no? Ahí va a aparecer las violencias contra las mujeres y otros cuerpos generizados, de tal manera que en esos contextos espaciales, ¿no? Se va a producir, reproducir, cometer y resistir la violencia. ¿Qué es lo que tenemos? Digamos, ¿cuál es el panorama actual que, bueno, que venimos experimentando, sufriendo, resistiendo desde hace un buen número de años, ¿no? En México, pero también en América Latina de forma dramática, ¿no? Que hay una violencia extendida, ¿no? En múltiples ciudades. Que, digamos, estas manifestaciones de violencia pueden tomar formas particulares dependiendo de los contextos socioeconómicos, ¿no? Dependiendo de cómo se den las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y también puede tener ritmos propios en cada lugar, ¿no? En ciertos lugares van a ser más letales, ¿no? Pero esas violencias letales o de alto impacto, que son los feminicidios, los asesinatos en general, ¿no? Siempre van a estar entrecruzadas con violencias más sutiles, más cotidianas, más en pequeña dosis, como puede ser, pues, el acoso sexual, ¿no? El acoso sexual que las mujeres viven de manera constante en todos los ámbitos de interacción, ¿no? Particularmente, pues, el transporte público y la calle, ¿no? Son espacios donde múltiples estudios han analizado cómo son los lugares donde, el acoso sexual es algo cotidiano para las mujeres, ¿no? Entonces, si bien, digamos, todas estas violencias, ¿no? O sea, entre ellas, pues otro de gran impacto no es letal, pero puede serlo, como es la violación, ¿no? Que también, digamos, el espacio público es un lugar donde se suele dar esta problemática, ¿no? Va a intersectarse con otras expresiones de violencia, ¿no? Como es la que estamos viviendo en México y en otras regiones de América Latina de una manera muy cruenta, como es pues el incremento del crimen en general, los robos, los asaltos, ¿no? La violencia callejera, ¿no? La violencia física, ¿no? Con la que genera el narcotráfico, pero también con la de las instituciones, ¿no? Con esa
digamos, el no acceso a derechos, el no acceso a justicia, el no acceso, digamos, a servicios, ¿no? Y también una problemática, pues, que se ha vuelto eh, bastante, digamos, dramática, ¿no? Que en México, pues, es una problemática muy, muy, muy grande y muy compleja, como es la desaparición de personas, ¿no? Pero otras formas de violencia, como es la política, pues también está ahí, por no hablar de múltiples otras violencias, ¿no? Entonces, todo este conglomerado de manifestaciones, pues va a tener impactos muy fuertes en la vida cotidiana de todas las mujeres, ¿no? Eh, y determinados factores pues van a incrementar los riesgos que podamos vivir, ¿no? Eh, porque, digamos, dependiendo de la situación socioeconómica, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, una mujer que suele movilizarse en automóvil todo el tiempo y vive en un barrio medianamente seguro porque es un fraccionamiento cerrado, etcétera, ¿no? Pues no va, digamos, a tener una exposición a los riesgos de igual manera que una mujer que se mueva en transporte público, que tenga que caminar largos trechos por calles sin alumbrados, sin banquetas, o que tenga que atravesar baldíos para llegar a sus barrios depauperados, ¿no? Entonces, digamos que todas estas cuestiones pues van a potenciarse mutuamente, ¿no? Y se van a expresar en el territorio, ¿no? Nos van a condicionar las formas en cómo habitamos la ciudad, ¿no? O sea, ya veíamos, pues, o sea, cómo cada vez más las ciudades, de acuerdo también, pues, a los recursos económicos que cada quien tiene, ante la inseguridad creciente de las ciudades, pues, nos vamos blindando en nuestras casas, en nuestras colonias, ¿no? Pero también, digamos, vamos generando con todo esto una gran segregación habitacional, ¿no? O sea, creando espacios habitacionales completamente, digamos, aislados, pues digamos que donde no hay transporte público, donde están atravesados por grandes avenidas, por grandes periféricos, ¿no? En donde para acceder a esos lugares, pues tienen que, digamos, hay diversos riesgos para poder acceder a esos lugares, ¿no? Y eso, pues obviamente, pues va a tener una influencia decisiva en los comportamientos de cómo usamos esos espacios, cómo transitamos por la ciudad, cómo nos socializamos, ¿no? Las mujeres históricamente, pues siempre, digamos, desde niñas se nos socializa para que siempre pensemos cómo vamos a usar el espacio público, salir de la casa, dependiendo a dónde vamos, pues vamos a pensar cómo nos vestimos, qué llevamos puesto, si nos maquillamos, si no, si vamos a salir solas o tenemos que buscar una compañía, etcétera, a qué horas podemos salir, etcétera. Digamos que ese tipo de comportamientos, pues hoy se han agudizado, ¿no? Hoy se han agudizado con el crecimiento de la inseguridad en nuestras ciudades, ¿no? También las formas como socializamos, ¿no? Siempre el desconocido que habita el espacio público, pues siempre genera mucho más temor que antes, ¿no? Entonces, todo este conjunto de situaciones pues va a generar mayores sentimientos de inseguridad, de miedo al otro, a transitar por y usar ciertos espacios, ¿no? Y esos, digamos, esos rituales que las mujeres solíamos ya tener para prevenir el riesgo, ¿no? Pues van a reforzarse, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta lámina, pues yo solamente les muestro las cifras oficiales que nos da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde nos da un vistazo general. Evidentemente, pues, como suele pasar, pues no necesariamente son las cifras reales, sino son de aquellos delitos, ¿no? Que fueron denunciados y que por lo tanto se abrió una carpeta de investigación, ¿no? Y entonces
formaron parte de la cifra oficial, ¿no? Entonces, solamente de enero a agosto de 2022, pues este es el panorama de lo que llaman víctimas de violencia, ¿no? En donde, digamos, pues siempre se parte de que cuando uno habla de violencia de género contra las mujeres, se dice, bueno, pues es que los hombres viven más violencia, los hombres mueren más, hay más homicidios de hombres que mujeres asesinadas, ¿no? Y sin embargo, pues vamos viendo que aquí, pues a nivel porcentual, pues no estamos muy lejos, porque cuando se ven los datos o se conjuntan otras cifras, vemos cómo la tendencia de las mujeres de vivir situaciones de violencia es mucho, ha crecido de una manera más rápida que la de los hombres, ¿no? Ahí es donde estamos viendo, pues, que la violencia, lejos digamos, de detenerse, se está incrementando, ¿no? Y en el caso de presuntos delitos de feminicidio, pues hablamos de presuntos porque todo depende de si un asesinato de una mujer se investigó como feminicidio o no se investigó como feminicidio, ¿no? Y además, pues aquí nos incluyen la desaparición de mujeres y niñas, ¿no? En donde pues hasta que no se encuentre el cuerpo, sea identificado, se podrá incorporarlo a la lista de víctimas, ¿no? Entonces, vemos que de 2015 que se comenzaron a retomar estas estadísticas que se señala que son con perspectiva de género, pues vemos la tendencia creciente, ¿no? O sea, hasta agosto de 2022, pues tenemos, digamos, una pequeña baja, pero evidentemente muy lejos de la situación que había en 2015, ¿no? Y eso, pues todavía faltan 5 meses más en esta estadística, ¿no? Entonces, pues, estamos viviendo en este momento histórico, pues una gran paradoja, ¿no? Porque por un lado tenemos un avance muy significativo en México, ¿no? En el marco de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, donde se han creado distintas políticas, acciones, instancias de apoyo, y en particular de atención a la violencia. Pero por otro lado, tenemos esta realidad, ¿no? En donde las violencias no disminuyen, ¿no? Sino que se vuelven más cruentas, más brutales, ¿no? Porque lo que se muestra en los casos, si uno se puede analizar los casos, incluso los que se muestran en los medios de comunicación, pues vemos que hoy a las mujeres se les violenta y se les asesina con mayor crueldad, o sea, mayor crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, donde ya no solo basta matarlas, ¿no? Sino que hay que destruir ese cuerpo, ¿no? Denigrarlo, sino desaparecerlo, aniquilándolo, ¿no? Entonces, lo que vemos también, pues, es que estos asesinatos se dan mayormente en zonas más urbanizadas, ¿no? O sea, las grandes ciudades son las que tienen mayor incidencia de feminicidios y en general de asesinatos y desaparición de mujeres, ¿no? Y bueno, yo caracterizo estas formas de violencia, a todas estas múltiples expresiones o manifestaciones de violencia como violencia expresiva, en el sentido de que estas violencias nos están diciendo algo, en feminicidio en particular o la violación, ¿no? En el feminicidio y en la violación también hay un discurso que el agresor no solamente le dirige a la mujer que asesinó o que violó, sino que también se lo está dirigiendo a los otros hombres o fundamentalmente a los otros hombres, en el sentido de que ese acto de violencia que no es un acto instrumental, que no es un acto motivado por el deseo sexual, ¿no? Sino más bien se puede ser considerado como un crimen de poder, pues, para disciplinar a las mujeres como sujeto social, como sujeto político también, ¿no? Entonces, este crimen del feminicidio y de la violación
fundamentalmente, ¿no? Va a expresar esa masculinidad que hoy está, digamos, cobrando mucha mayor fuerza en eso que, pues, digamos, desde el feminismo se ha denominado, ese ordenamiento social que se ha denominado patriarcado, ¿no? Esta masculinidad se va a expresar como potencia, o sea, potencia entendida que es todo aquello, ¿no? Todos ellos, esos atributos que los hombres, ¿no? Eh, por toda una serie de condicionamientos, ¿no? De género, eh, va a retomar de las mujeres en el sentido de obediencia, de sumisión, de cuidado, de trabajo, de amor, de afecto, de muchas otras emociones y cuestiones, ¿no? Y lo va a cometer como un crimen de obediencia, o sea, para responder a todos los imperativos, ¿no? Que la sociedad le está imponiendo como hombre, ¿no? Y concibiendo pues al cuerpo como un territorio. Todo esto pues a mí me plantea que me pregunte, ¿no? Sobre todo pues a partir de lo que yo últimamente he venido trabajando, que son los colectivos de mujeres buscadoras, y de ver todo lo que estas mujeres han revelado, le han revelado a la sociedad en cuanto a los lugares de exterminio que encuentran en los espacios, no solo, digamos, en los montes o en los cerros o en el desierto, en el caso de Sonora, alejados de la ciudad, sino incluso dentro de las zonas urbanas, ¿no? O en las colindancias de las zonas urbanas, ¿no? Entonces nos obliga a preguntarnos qué vidas cuentan como vida, qué cuenta como humano ante estos fenómenos tan dramáticos, ¿no? Porque los feminicidios, los asesinatos, pues no siempre se registran como tales, ¿no? Sino que mm, los cuerpos aparecen, digamos, a las orillas de una avenida, de un bulevar, de un periférico, en una casa abandonada, en un baldío, ¿no? O en el estacionamiento de algún supermercado, ¿no? Y simplemente, si es una mujer que nadie sabe, que no fue denunciada como desaparecida, pues se considere como homicidios. Y en aquellos casos, en otros múltiples casos, ¿no? Se consideren suicidios porque pues aparecieron en una casa y al parecer se colgó, ¿no? Etcétera, ¿no? También pues nos plantea cómo en todos los casos de asesinatos de mujeres no necesariamente se vocalizan los contextos específicos de la diversidad de mujeres y otras diferencias, ¿no? O sea, en el sentido de que a pesar de que la legislación penal en México y en otros países de América Latina se habla de cuáles son los criterios que se deben de tomar en cuenta para considerarse un feminicidio y que en el caso de México hay una sentencia de la Corte de la Nación en donde plantea que todos los asesinatos de mujeres deben de investigarse como feminicidio y será la investigación la que decida a final de cuentas si fue o no un feminicidio, ¿no? También lo que se ha visto, ¿no? Es de que muchos de los asesinatos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que se dan con arma de fuego, si había si una mujer aparece con un balazo en la cabeza, pues dice fue ajuste del narco, ¿no? Cuando pueden ser feminicidios disfrazados como ajustes del narco, ¿no? Y fundamentalmente, pues los que no suelen investigarse son los que se dan en espacio público, ¿no? Porque justamente se considera que pueden ser ajustes de narcotráfico, al menos esa es la realidad cotidiana que vivimos en Sonora. En el caso de la desaparición, igual, ¿no? A pesar de que sean niñas o jovencitas menores de 18 años, se tiende a relacionar con el crimen organizado y es más bien la familia y los grupos que empiezan a iniciar esta búsqueda, este trabajo, de esta exigencia de investigación en vida, ¿no?
quienes tienen que mostrar que no era así, ¿no? No al revés, ¿no? Entonces, no se analizan tampoco los contextos, ¿no? Que posibilitaron esa desaparición, los factores de riesgos específicos, ¿no? Que se incrementan o que hay condiciones específicas, ¿no? En los estados fronterizos, ¿no? Porque los estados fronterizos, pues son estados no solamente de tránsito de la trata de personas, ¿no? Sino también este, eh, la trata como, digamos, trata de personas que vienen de otros lugares y se quedan en el estado, ¿no? En general, pues no se investiga lo que está detrás de cada caso de desaparición, ¿no? Entonces, vale preguntarnos, bueno, ¿por qué se mata a las mujeres? Uno puede decir, ah, bueno, se mata a los hombres porque andan en el narcotráfico, porque se mataron en una riña callejera o porque por todos los riesgos a los que se ponen mayormente los hombres a diferencia de las mujeres, ¿no? En este caso es importante analizarlos por qué cada vez más se mata a las mujeres, ¿no? Y es una cuestión fundamental en el sentido, ¿qué representa? ¿Qué representamos las mujeres en una sociedad? ¿No? O sea, somos el núcleo cohesionador, articulador del tejido social. En muchas comunidades, bueno, en África se ha visto esto de manera muy clara, ¿no? Como el objetivo del enemigo es violar y matar a las mujeres. Cuando hay, digamos, unas guerras de grupos de ciertas etnias contra otras, ¿no? O sea, hay que destruir a esa comunidad matando, violando a las mujeres, ¿no? Porque justamente las mujeres somos ese núcleo que articula el tejido social de una comunidad, ¿no? Y porque a través de ellas, pues, es como se reproduce la vida de una comunidad por todos los condicionantes sociales históricos, por el lugar que ocupamos, pues, en la vida social, ¿no? Entonces, digamos que todo este panorama hace que distintas investigaciones desde el feminismo nos estén hablando de que, o nos pregunten si hay una nueva forma de guerra, ¿no? Si los cuerpos de las personas, de las mujeres, pero también de los hombres, están siendo asumidos como territorio. Uno puede decir, bueno, es que es mucho más claro en el caso de los jóvenes, de los jóvenes que han incursionado al narcotráfico, ¿no? Entonces, digamos, en una guerra de territorio, pues eliminar al enemigo, al que está con el otro grupo, pues entonces es como ocupar el territorio, ¿no? Pero en el caso de las mujeres también es así, en el sentido de que los cuerpos de las mujeres también parecen estar siendo concebidos y asumidos como un territorio a ocupar, ¿no? Entonces, Marie Calder nos habla de estas nuevas formas de la guerra, ¿no? Que son formas de guerra no contra toda la sociedad, ¿no? Sino contra ciertos sectores de la sociedad, o sea, contra las mujeres, los pobres, indígenas, jóvenes, trabajadoras, luchadores sociales, bueno, periodistas, personas trans, luchadores sociales en general, sobre cuestiones de ecología, etcétera, ¿no? En donde, digamos, estas cuestiones nos van a evidenciar pues las diferencias que tenemos en esta sociedad. Obviamente también podemos encontrar personas que han vivido estas violencias fuera de estos grupos, pero cuando vemos quiénes son las mujeres que mayormente son asesinadas o las mujeres y las niñas que son desaparecidas, vemos que hay una situación ahí determinante, o sea, son chicas racializadas, claramente racializadas de ciertas edades, ¿no? De ciertas fisonomías. Eso fue muy claro en los feminicidios de Ciudad Juárez, pero hoy lo vemos prácticamente en todo el país. Incluso en algún momento lo ha reconocido la Secretaría de Gobernación, en que en el caso de desaparición de mujeres
hay estos factores comunes, ¿no? Entonces nos está hablando de una forma de guerra contra ciertos sectores, ciertos tipos de mujeres, ¿no? Con estas características, ¿no? Entonces, Jules Falqué nos habla de una guerra de baja intensidad, ¿no? O sea, que se presenta como un continuo histórico y colonial de la violencia en las vidas de las mujeres en América Latina, ¿no? Y bueno, Rita Segato nos habla en una guerra contra el mundo, en el cuerpo de las mujeres, partiendo pues de cómo el patriarcado hoy se ha cobrado mayor fuerza en este capitalismo que estamos viviendo hoy en día, en este capitalismo depredador, ¿no? Toda esta situación, estos contextos, es lo que Adriana Cabarero nos habla de, o ha denominado el horrorismo. O sea, ese horrorismo donde matar no basta, ¿no? Y que yo les señalaba, pues, que los colectivos de madres buscadoras nos han dado la evidencia, o sea, no basta matar y dejar el cuerpo en el lugar donde se mató, sino que hay que desaparecerlo, hay que destruirlo, hay que incinerarlo y no dejar huella de él, ¿no? Y por eso al menos yo me pregunto si es suficiente todo el entramado político normativo judicial que tenemos en nuestros países, ¿no? Para poder revertir ese horrorismo, ¿no? Para alcanzar esa vida de paz que nos proclaman a nivel internacional, ¿no? Pero que no vemos cómo se está haciendo, implementando, intentando llevar a la vida cotidiana, ¿no? A la de todos los días, ¿no? Y obviamente pues hay problemas fundamentales que atraviesan la violencia en cada caso. O sea, impunidad, corrupción, negligencia, indiferencia de todas las instancias del Estado, ¿no? Yo me pregunto también si las alertas de violencia de género que hay en México realmente están siendo efectivas, considero que no, ¿no? Si las comisiones de búsqueda que se han creado en México realmente están revirtiendo el problema, ¿no? Hoy tenemos más de 105,000 personas desaparecidas, ¿no? Porque la realidad cotidiana, esa que vemos en los medios de comunicación virtuales y de la prensa escrita, en donde quiera, en las redes sociales, es algo cotidiano, ¿no? O sea, vemos ese ensañamiento contra la vulnerabilidad de los cuerpos, ¿no? Y donde pues nos confirma que no solo la vida está en juego, ¿no? Sino también está en juego la condición humana, ¿no? Cuando se destruye un cuerpo, pues, ¿qué se está destruyendo? O sea, no solamente es la vida ya se cegó. Aquí es, te destruyo todo lo que te hizo ser humano. O sea, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, todo, incluso hasta desaparecerte, ¿no? Como si hubiera sido una vida desechable, ¿no? Y que al destruirse se le despoja de todo valor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir y combatir esta violencia? Pues la ciudad vemos que cada vez es más es un escenario de la protesta y la resistencia a las violencias, ¿no? Contra las mujeres, ¿no? Porque partimos, ¿no? Que la transformación pues se tiene que hacer en la ciudad, se hace en el espacio, se hace en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué acciones podríamos hacer para cambiar la estructura de poder? ¿Qué acciones? Pues dependiendo de dónde estemos ubicados, dependiendo de dónde esté nuestro campo de trabajo, de estudio y de acción. Y yo me pregunto, y aquí yo le dejaría con estas preguntas, ¿es fundamental fortalecer la tarea política de acción de las mujeres? Porque vemos todas las protestas, cómo las ciudades son escenarios de la protesta, de las marchas, de las movilizaciones, en donde las mujeres han salido a la calle, no solo para gritar, no queremos, ya no queremos ni una más, ni una muerte más, ¿sí? Sino que
es tal la rabia, ¿no? Que la expresan de múltiples maneras que, bueno, muchos gobiernos las han denominado vandalismo. O sea, que no solamente no se responde a la violencia que se vive, sino que cuando protestas y te indignas y muestras el coraje, te llaman vándala, delincuente, criminal, ¿sí? Que también en ese sentido, pues a mí me hace pensar, es que las mujeres no tenemos derecho a la autodefensa, no en el sentido de regresar un golpe con otro golpe, sino a defender nuestra vida, nuestra integridad, ¿sí? O sea, no es un derecho legítimo que tenemos las mujeres, ¿no? En el sentido de que esta resistencia se puede expresar así. Eh, es fundamental, consideramos que es fundamental recuperar la vida en comunidad, que el Estado debe devolver a la gente nuestro fuero comunitario, ¿no? ¿Hasta dónde es fundamental la responsabilidad y el compromiso que tienen los hombres con su masculinidad y con la violencia de la que forman parte? Porque muchas veces se dice, es que la violencia es un asunto de mujeres. Váyanse a trabajar con las mujeres, a decirle que no se dejen. O sea, ¿por qué se dejan? A ver, pues te mataron porque no te defendiste. O sea, como si fuera un problema individual, ¿no? Y dejando al conjunto de la sociedad y fundamentalmente a quienes de manera generalizada cometen las agresiones, que son los hombres, ¿no? A que no asuman esa responsabilidad que tienen, ¿no? Y digamos, no es cuestión de que un hombre diga, es que yo no soy violento, pero ¿de qué manera estamos siendo partícipes? Hay muchas maneras de ser partícipes de la violencia y las mujeres también podemos ser partícipes, pero generalmente no somos las agresoras. Las mujeres, son pocos casos de las mujeres que matan, ¿sí? O sea, los hombres matan a las mujeres y matan a los otros hombres, ¿no? Y bueno, yo me pregunto, ¿cómo tendríamos que organizar y habitar la ciudad de otra manera para prevenir riesgos? ¿Qué tenemos que hacer para prevenir riesgos? O sea, sabemos por múltiples estudios que seguramente ustedes conocerán en las áreas que seguramente ustedes en las que están insertos, ¿no? Que la calle y el transporte son espacios cotidianos de violencias de toda índole, o sea, en pequeñas y en grandes dosis. ¿Qué podemos hacer para eso? ¿Hasta dónde el tipo de equipamiento y la infraestructura es generadora de violencia? Es importante que haya banquetas, es importante que las calles estén bien alumbradas. Bueno, hay muchos ejercicios en ese sentido de cómo se han combatido determinados lugares solamente porque pusieron alumbrado público, porque hubo banquetas, porque la gente no tenía que transitar por la calle. En fin, yo ahí les dejaría estas preguntas y pues les agradezco mucho su paciencia por escucharme. Muchas gracias, Mercedes. Sin duda nos dejas preguntas importantes para reflexionar y además nos planteas un escenario, pues, muy triste, ¿no? Muy terrible y que es importante asumir, ¿no? Que ese es el escenario que tenemos ahora en México si queremos transformarlo, ¿sí? Y que creo que eso es también muy importante. Lo que a mí me gustaría hacer ahora es abrirle a las personas que estamos participando en este foro, por si quieren hacer algún comentario, una reflexión, dar alguna respuesta a estas preguntas que nos lanza Mercedes como provocación. Este, entonces ahora es el momento. No sé si alguien se anima a levantar la mano o poner por chat este, una pregunta. Vamos a dar unos minutitos. Si quieren prender sus cámaras, ahora es el momento también. Isa García está levantando la mano. Adelante, Isa. Perdonen. Y también les quería decir que está con nosotros el director del PUEC, el doctor Javier Delgado, que es mi director, y que también quiere dar un mensaje para esta sesión. Entonces, más bien sería mejor si puede él, por favor, dar este mensaje de cierre
y luego pasamos a la ronda de comentarios y preguntas por parte del público. Miren, yo había pensado hacer el comentario al final. Pues esperaría que más bien escuchar la reacción de quienes asisten, pero podemos hacer las dos cosas, ¿no? Porque además lo que con el tema de la exposición que Mercedes, la doctora Mercedes nos ha hecho, bueno, pues toca muchas fibras sensibles y pues más que comentarios académicos, yo creo que aquí lo que tenemos son reflexiones, pues no sé, Mercedes, en el sentido de la pregunta, ¿qué haces? ¿Qué hacer? ¿No? Eso finalmente, esa sigue siendo la pregunta, ¿qué hacer? Pero entonces, bueno, yo solamente haría dos comentarios de lo que alcancé a escuchar y te pido una disculpa, Mercedes, me incorporé muy tarde, a la reunión. Una que me parece que me parece muy positiva dentro de los discursos o dentro de los análisis que se dan en este campo de la violencia contra las mujeres, es ubicarla en un marco pues, más amplio, en donde no solo, como tú lo dices, no solamente son las mujeres, somos también los hombres y son los niños, las niñas. O sea, realmente es la sociedad la que está siendo objeto o blanco de un sistema económico, político, y no sé cómo traducir todas estas reflexiones que tú nos has, y que en general el pensamiento feminista plantea, en el sentido de que si es económico, sí, es social, sí, es político, pero ¿cómo ubicaríamos ese gran parámetro? ¿No? Pero es importante plantearlo así, amplio, y lo retomo con tus propias palabras, es una agresión contra la vida, ¿no? Y en ese sentido creo que esta reflexión vale la pena darle la vuelta. No como para disfrazar o para disminuir o atenuar la denuncia de la violencia contra las mujeres, sino ubicarla en una dimensión más amplia. Y luego el segundo punto, en lo que toca a nosotros al PUEC como programa universitario, es señalar precisamente la ciudad como escenario de estos procesos. Digo, es algo que no podemos hacernos a un lado. Ya lo hemos dicho en otros de los seminarios del PUEC, que en la ciudad pasa todo. En la ciudad vamos a tener problemas de muy distintos calibres, de muy distintos temas, o más bien yo diría prácticamente de todos los temas que tienen que ver con la vida humana. Pero entonces eso es un gran reto para las visiones de ciudad, las visiones convencionales, tradicionales de la ciudad, que, digamos, para decirlo rápido, esas visiones que prevalecen en los enfoques de la planeación, vamos a decir convencional, ¿no? Donde las ciudades, pues es una serie de espacios a los que hay que procurarles conexión, hay que procurarles, ahora ya está incorporándose al discurso de la planeación, la habitabilidad de los espacios, que son una planeación que nos dice que hay que esos espacios urbanos deben favorecer y albergar lo que son las actividades económicas. Todo esto lo sabemos, entonces todo esto lo tenemos claro. Pero tu pregunta de qué hacer en el campo aquí cuando nos dices, bueno, estamos aquí ante una guerra, una agresión contra la vida, lo desglosas de una manera, como dice Mariana, desgarradora. Pasándolo al tema de qué hacer con la ciudad, y yo diría aquí, parafraseando tu presentación, pues es que la ciudad no solamente calles y casas, semáforos, ¿no? La ciudad es todo un conjunto sí, cosas materiales, pero también, para no decirles inmateriales o intangibles, también toda esa serie de procesos que están sucediendo en la calle. Ahorita mismo me parece que ya se está preparando la marcha del día de hoy, y eso también es la ciudad, ¿no? Entonces, no tengo respuesta a tu pregunta de qué hacer, pero sí me uno a eso que por ahí es lo que tenemos que empezar a buscar.
Yo en algunas otras sesiones he reconocido que hay algunas aportaciones en este sentido de recuperar la ciudad. Y yo creo que así como tú lo planteaste, es una buena perspectiva. Recuperar lo que sea rescatable de la ciudad, porque también por otro lado es cierto, pues que lo que dicen los textos convencionales, la ciudad es resultado de una larga historia de muchas sociedades y de muchos modos de producción y de muchos procesos también de renovación y de reconformación de la ciudad. Pero no es que ya esté así, ya está la ciudad construida, la ciudad la estamos haciendo. Pero entonces, esto es importante sobre todo para las jóvenes y los jóvenes que vienen atrás de nosotros. Yo ya voy de salida, pero atrás viene un grupo ya muy numeroso de gente que tiene la posibilidad de plantearse esto. Yo creo que, como tú lo mencionaste, el espacio público es una buena forma de empezar esta reflexión sobre qué es lo que podemos rescatar de la ciudad. Convencionalmente, los espacios en la ciudad estaban divididos en privado y público. Ya ustedes han demostrado con mucha claridad que lo privado encajona todas estas problemáticas. Abriendo la puerta de nuestra casa y dando un paso hacia afuera, ya estamos en otro espacio. Pero tanto la lucha de las mujeres como la reciente pandemia que acabamos que todavía no salimos de ella, nos mostró que en el espacio público se resuelven y se pueden resolver muchas de las paradojas, de las contradicciones que tenemos en la que estamos constreñidos en nuestra vivienda. Bueno, esto no es sino alguna reacción torpe que intento decir algo coherente ante tus posiciones. Yo te agradezco la generosidad de acompañarnos y darnos tu tiempo y tus reflexiones para acompañarnos. Pues yo reiteraría la invitación a quienes nos acompañan para que igualmente nos planteen sus comentarios. Muchísimas gracias, doctor Delgado, por esta reflexión. Tenemos mientras ya se fue animando la gente a participar, me da mucho gusto. Pasaron unas preguntas en el chat y hay unas personas que estaban pidiendo la palabra. Entonces, si quieren, les doy la palabra a la persona que había levantado la mano hace unos minutos, Isa, ¿no? Creo que era. Perdonen, ya no me acuerdo. Adelante, Isa, y luego le doy la palabra a Sumac y leemos las preguntas que hay en el chat. Adelante, Isa. Sí, Isabel García, maestra en estudios de la ciudad por la UAM. Y bueno, ahorita desde Nicolás Romero, preguntándole a la doctora, o más bien haciendo el comentario, ya que decía que qué hacer ante este escenario. Yo considero que lo que hay que hacer es seguir combatiendo y resistiendo las violencias en el espacio público, principalmente ya que es un espacio que por cuestiones culturales y bueno, históricamente ya asignadas a través del género ajeno a nosotras. Yo considero que lo que debemos hacer las mujeres es precisamente generar esta conciencia de la violencia que padecemos y generar redes, simplemente redes entre nosotras, porque es evidente que desde el Estado lo que padecemos es una violencia estructural que no va a tener por lo menos fin en los próximos años, ¿no? Esto ha sido histórico, como menciona la doctora Mercedes, cada vez se hace más fuerte y más violenta estas agresiones que padecemos nosotras. Entonces, pues yo nada más invitarlas a todas a que, estando en el espacio público, todas somos una y debemos de cuidarnos ahora sí que entre mujeres. Yo creo que esa es una de las formas en las que podemos mejorar o al menos resistir las violencias que padecemos. Gracias. Muchísimas gracias, Isa. Oye, nada más, bueno, me dice Suma que no puede conectarse ahorita a dar la opinión. Entonces, bueno, es la regla del aula. Es o por escrito o por escrito o por palabra en vivo, en cámara en vivo. Pero si no puedes, Suma, escribe, pon el chat y con gusto te leemos. A ver, ¿alguien más quiere
quiere decir algo. Si no, vamos a leer las preguntas que hay en el chat. Mercedes, y luego si tú puedes contestar a la reflexión de Isabel y a las preguntas que te leo, te lo agradecería mucho. Miren, una de las preguntas es de Gabriel Loarri, que dice: gracias por la plática de hoy, doctora. En el caso de la violencia verbal hacia las mujeres, tengo entendido que esto no es un delito. Él viene del Estado de México. En el Instituto de Atención a la Mujer del Estado de México, para darle seguimiento a una agresión por parte de un hombre, se requiere primero iniciar una investigación que lleva mucho tiempo. En este sentido, ¿cómo se puede agilizar el trabajo de estas instituciones para la protección de la mujer? Bueno, esa es una pregunta. Luego, por otro lado, Alan Castañeda del PUAC dice: un escenario muy crudo que refleja lo que Bourdieu considera la miseria del mundo, como resultado de un conjunto de vulnerabilidades de todo tipo, acumuladas, que se reflejan cada vez con mayor frecuencia en las ciudades de México y Latinoamérica. Con base en esto, la pregunta es: ¿considera que empeorará la crudeza de los delitos contra las corporalidades hacia las mujeres en las ciudades? Y viendo inclusive el problema de la deshumanización de los cuerpos que refería como una competencia entre los protagonistas de la guerra por el territorio. Y por otro lado, Teresa ya la pregunta: ¿qué opinión tiene sobre las pintas de los monumentos históricos en las ciudades? ¿Cómo preservarlos? ¿Quedan esas pintas como parte también de la historia contemporánea? Bien, ¿puedo tomar la palabra ya? Sí, adelante, por favor. Okay. Disculpa, Bueno, lo que nos pregunta Gabriel, ¿no? Acerca de la violencia verbal. Bueno, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues nos habla de la violencia psicológica, la violencia emocional, ¿no? Que bueno, ¿cómo se presenta esa violencia psicológica, emocional? Bueno, de muchas maneras, pero una de ellas pues es a través del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje es, en la violencia el lenguaje es un medio muy significativo, ¿no? Para violentar, ¿sí? Y a través del lenguaje, no solamente el lenguaje hablado o escrito, sino también corporal, visual, ¿no? Violentamos, ¿no? Hay recursos, ¿no? Hay distintos recursos. Evidentemente no hay un delito que se llame en el Código Penal, ya sea nacional o estatal de X estado, un delito explícito que dice: es un delito la violencia verbal que se exprese, o sea, tal y cual. Pero, ¿no? Si una persona hace una expresión misógina, homofóbica, ¿no? Eso es violencia, ¿no? Y es violencia que efectivamente es un delito, ¿no? Y no solamente que pueda estar o no en un código penal plasmado, estrictamente delimitado, porque a final de cuentas, un evento, o sea, puede haber muchas violencias y cada vez hay más violencias que no existen de manera formal porque no se les ha acotado y se les ha considerado en alguna norma, como es la violencia obstétrica, como es la violencia política. O sea, antes jamás nadie hablaba ni se consideraba esto como un delito. Sin embargo, en la historia, digamos, ahí es donde está, digamos, ese avance, se podría decir, ¿no? En cuanto a los derechos de nombrar, porque si no se nombra algo, pues pareciera como si no existiera, ¿no? Aunque también los silencios hablan, ¿no? Pero bueno, entonces habría que ver, o sea, otro recurso, digamos, muy puntual es el que se hacen dentro de las instituciones. O sea, las universidades, que son espacios violentogénicos tremendos, ¿no? Tendrían que hablar de manera particular de cómo la violencia verbal, ya sea por acoso, por homofobia, por misoginia, ¿no? Puede ser considerado algo que la universidad no debe de permitir y que debe de investigar y debe de atender, sancionar, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que las problemáticas no podemos verlas de manera aislada. Todos los actos de violencia tenemos que verlos en un marco, en un conjunto
de lo que es la problemática, de cómo se presenta la problemática y poderla, digamos, ligar, enlazar con todo eso, ¿no? Y digamos que esto también tenía que ver con lo que comentaba el doctor Delgado, que siempre es importante en cuanto al qué hacer, o sea, las acciones pues siempre tienen que ser específicas, o sea, si queremos combatir X problemática, pues tenemos que delinear acciones específicas, ¿no? Para determinadas problemáticas, pero siempre en un marco, en un contexto de conocimiento de la problemática, de lo que es, de los factores que están posibilitándola, que se produzca y se reproduzca, ¿sí? Entonces, en el caso de que haya una violencia verbal, tenemos que analizar de dónde surge, de qué es lo que está posibilitando, ¿sí? Y de esa manera poder delinear acciones para prevenirla, ¿no? La otra persona, creo que fue un compañero, de cómo, si considero que va a empeorar la violencia, yo creo que sí vamos a tener este tipo de violencia para rato, por desgracia. Es una realidad bastante desgarradora, ¿no? Pero estas formas de crueldad que estamos viviendo ahorita, que forman parte de la manera en cómo el capital también nos está destruyendo como seres humanos. Entonces, mientras tengamos estas formas capitalistas de organizarnos, donde la violencia para generar más capital nos está aniquilando como sociedad, pues la crueldad en los cuerpos va a seguir dándose, ¿no? Es una cosa dramática, pero como señala la compañera Isa, tenemos que resistir y estar ahí resistiendo, porque al final de cuentas, pues es un juego de poder, un juego de fuerzas, y no podemos entender el poder sin resistencia, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ir avanzando, posiblemente no siempre, a veces vamos a retroceder, pero siempre lo único que puede salvarnos como sociedad es la resistencia, ¿no? La pregunta de Teresa respecto de cómo conservar los monumentos y bueno, se quiere conservar los monumentos, la ciudad, la infraestructura, combatan la violencia. Respondan. O sea, me refiero a que, o sea, hay que entender por qué las mujeres, bueno, yo vi con dos cuestiones, o sea, ¿por qué se han hecho pintas en monumentos? Bueno, aquí en Hermosillo, donde vivo, hubo 2 eventos así. Se pintó la catedral con pinta de una mata, ¿no? Y se quemó algunas oficinas del Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial, o sea, se tumbó la puerta, entraron personas y quemaron. O sea, y hay 2 cuestiones. Una es que hay muchos infiltrados, muchos provocadores. En el caso de la quema del Poder Judicial fue una provocación, ¿no? O sea, se orquestó esa provocación. También un poco en la otra, pero pregunto, hay que entender la rabia. O sea, se cree más bien, se cree que el movimiento feminista a lo largo de la historia siempre fue un feminismo políticamente correcto, bien portado, de quiero esto, necesito esto, no me mates, no me agredas, dame el derecho al voto, y hacerlo mansamente. No ha sido así. Las sufragistas en muchos países hicieron una lucha muy fuerte y muy violenta, de confrontación física en las calles incluso. O sea, ahí es donde yo hablo, ¿qué acaso las mujeres no tenemos derecho a la autodefensa? Y no me refiero a que aprendamos técnicas de autodefensa, que podríamos. Me refiero a que si como parte de nuestra resistencia a la violencia
pues por desgracia va a haber gente que no puede mostrar la rabia porque no le cabe la rabia más que pintando. Porque a final de cuentas, pues los muros se restauran, pero las vidas no se restauran. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, uno puede decir, pues qué mal, ¿no? Que destruyeron el ángel, que pintaron el ángel de la independencia o que tiraron no sé qué y no sé qué. Pero también en todo eso hay una gran creatividad, porque para mí fue muy significativo lo que pasó este año, el 8 de marzo, en donde las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno del país, queriendo prever que les pintaran los muros, pues pusieron esas vallas, ¿no? De esas láminas, que simbólicamente, ¿qué significa? No te escucho. O sea, yo estoy aquí, tú estás allá y no me importa lo que digas. O sea, no me importan tus reclamos. Para mí, ese es el significado de esas vallas, ¿sí? No estoy para ti, para escuchar tus reclamos. ¿Y qué hicieron las mujeres? Pintaron esas vallas. Pintaron esas vallas con los nombres de las mujeres asesinadas, con sus demandas, proyectaron sus demandas frente a Palacio, ¿no? Con un proyector, hicieron todo un performance de eso. Y eso es extremadamente significativo porque el movimiento feminista de hoy es muy creativo. Estamos viendo otras formas de expresión de la violencia, de la resistencia, perdón. Entonces, creo que hay que entender el problema y no solo criminalizar la protesta. Uno puede estar en desacuerdo, sí, pues a mí no me gustó que hicieran esto o lo otro, pero hay que entender primero, me parece. Sí, Mercedes, muchas gracias. Tenemos aquí otros comentarios. Bueno, nuestra compañera que es Sumac desde Perú, o nuestro compañero, disculpe, no sé, comentaba que creo que la ciudad, más que las ciudades sean violentas, me imagino que se refiere a la parte de la infraestructura y el espacio construido, son las personas las que son violentas. La clave es ya no formar parte agente machista ni misógina, ni permitir que eso, pero la cuestión es que estos procesos avanzan muy lentos, ¿no? Y por otro lado, por el tema de la autodefensa estilo Bruce Lee, que también pues sugiere. Y bueno, tenemos otros comentarios aquí. Por ejemplo, Nisa de Argentina nos comenta que es interesante cómo las mujeres, objetivo de muchas formas de violencia, son quienes tienen el valor y la fortaleza para ser ellas, quienes se convierten en las buscadoras de las personas desaparecidas. Y que le parece un panorama de lo invisible, de lo visible. Como usted ha dicho, los silencios hablan. Y bueno, tenemos una mano levantada. Está María Fernanda Peña. Adelante, María Fernanda, y doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, sí, soy Fernanda Peña, de Querétaro, y pues me pareció muy interesante, bueno, todo lo que se ha mencionado. Y bueno, ayer haciendo ahí como que también abonando un poquito al comentario, ¿no? Del tema de los monumentos, bueno, yo entendí que era más bien como preservar justo estas pinturas, ¿no? O sea, como parte de la memoria colectiva y de la exigencia, ¿no? Que como sociedad se demanda. Pero sí, o sea, creo que también es un tema muy importante el hecho de que tal vez la agenda pública no empata mucho con la agenda política, ¿no? Y que tal vez estas manifestaciones, pues como que no cuadran mucho con ciertas posturas tal vez de autoridades, pero... Y también, bueno, aquí son varias cosas que tengo ahí como pensando, como rondando por la cabeza, pero algo que también me parece de suma importancia traer a la mesa es el tema justo del concepto de feminismos. Por ahí, en otro espacio también de la UNAM, comentaba Amelia Valcárcel que el feminismo tal vez sí tiene ya ahorita un buen nombre, pero yo creo que también Ana Fascio decía como que realmente, tal vez, bueno, no sé, en el contexto
tal vez mexicano no tenga tan buen nombre, como que da un poco de miedo o de incomodidad hablar de feminismos, como que justo se ha hecho un tema tan mediático y tan estigmatizado, que de pronto hablar de políticas feministas, en general del movimiento feminista, como que se relaciona directamente con el tema por ejemplo, de las pinturas, de los monumentos, de las protestas, y justo son un tema bastante, pues, incómodo, ¿no? Porque finalmente es pues un tema que está ahí, es una problemática muy grande, muy profunda, y el hablar de eso, pues, ciertamente tiene que incomodar no solamente a unas cuantas personas, ¿no? O sea, justamente de eso se trata, los movimientos sociales. Pero a veces creo que justo el tema del feminismo y que da un poquito de miedo, que es incómodo, que es medio mal visto tal vez, siento que de pronto el usar términos como perspectiva de género suena un poco más suavizado, un poco más como políticamente correcto, y tal vez eso ha sido como víctima un poco como pues de la burocratización, como bien lo mencionan también, bueno, algunas feministas. Pues tal vez el burocratizarlo tanto y el decir, no, bueno, tenemos, por ejemplo, programas de desarrollo con perspectiva de género, solamente tenemos como el título ahí de perspectiva de género, sin pensar realmente en las problemáticas, en soluciones reales, pensando tal cual en las mujeres. Y pues, no sé, como bueno, son de verdad muchas cosas, intento poner en orden mi cabeza, pero creo que podría como resumirlo un poco a qué medidas o qué acciones se pueden tomar para, digamos, estigmatizar, digamos, al feminismo y seguir con estas luchas que no sean como invisibilizadas o minimizadas o burocratizadas. Sí, creo que por ahí va más o menos mi pregunta, intentando sintetizar. No sé si alguien quiera dar una pregunta en especial, o si no, que adelante Mercedes toma la palabra y ahorita seguimos conversando. Ok, bueno, ¿cómo desestigmatizar el feminismo? O sea, digamos, de que no sea un estigma ser feminista. Bueno, pues justo hoy en día es una lucha, ¿no? O sea, no solamente ser feminista, sino ser muchas cosas, ¿no? O sea, frente a una situación fundamental que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como el avance y fortalecimiento del conservadurismo, evidentemente, pues va a seguir habiendo corrientes o grupos que no solamente estén en contra del feminismo, ¿no? Incluso cursos, aquí en Sonora hemos tenido cursos que ninguna feminista va y tira la puerta y abuchea ni quema el lugar, pero aquí ha habido cursos organizados por empresas donde viene una mujer a decir, padres, cómo sacar el feminismo de la cabeza de sus hijas, ¿no? Sonora es un estado muy conservador, ¿no? Y va a ser una situación que como pasa con la violencia, o sea, ¿qué es el feminismo? El feminismo es muchas cosas. O sea, el feminismo es una corriente de pensamiento, es una teoría, es un movimiento, y donde lo fundamental que ha planteado a lo largo de la historia, bueno, que no es homogéneo, obviamente, hay una gran diversidad, ¿no? Y cada vez es mucho más abierta, ¿no? Por eso hoy podemos incluso ponerle adjetivos al feminismo, ¿no? En Estados Unidos, pues se habla del feminismo neoliberal incluso, ¿no? O sea, como ha habido siempre a lo largo de la historia, ¿no? Siempre hubo el feminismo socialista, el radical, el de la diversidad, el de la igualdad, siempre ha sido así, digamos, esa diversidad, por eso no debe de asombrarnos que hoy en día haya esa falta de acuerdos, al contrario, o sea, el feminismo avanza por el debate, por la disputa, por el diálogo,
Y yo en ese sentido, pues me parece que es la parte más importante, ¿no? El diálogo, discutir y aportar a la argumentación, porque al final de cuentas, pues no sabemos qué somos. O sea, los seres humanos somos el sujeto y el objeto de estudio más desconocido, porque además no somos siempre estables, vamos cambiando, nunca somos los mismos, las mismas, ¿no? Entonces, ¿cómo desesmatizar eso? Pues evidentemente eso tiene que ser planteando de que el feminismo es una lucha por construir una sociedad mejor para todas, todos, etcétera. Porque el feminismo es una manera de ser, de habitar el mundo en esa cultura de paz que tanto se proclama internacionalmente, ¿sí? Si no lo podemos entender así, pues siempre va a haber quien cuestione el feminismo como monstruos. O sea, sí es dramático que todavía se crea que el feminismo es una lucha de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres, más bien, ¿no? Pues cuando no es así. O sea, los principales beneficiarios del feminismo son los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, o sea, por eso señalo que es tan importante que los hombres analicen su masculinidad, porque el patriarcado no solamente tiene como víctimas a las mujeres, tiene como víctimas a los hombres, que no los deja ser sujetos completos, ¿no? Son sujetos, se puede decir, castrados en sus emociones, ¿sí? Entonces, yo no tengo respuesta para decir qué hacer. Creo que va a ser algo que seguimos teniendo y luchando porque se instale en todos lados, ¿no? Obviamente, hablar de género, pues sí, puede ser que despolitiza aparentemente, ¿no? Pero igual se llame género o feminismo, pues yo creo que hay que seguir poniendo el dedo en la llaga en esto, ¿no? Muchas gracias, Mercedes. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o una reflexión al respecto. A mí, perfecto. Jessica Morote levantó la mano. Le voy a dar la palabra a Jessica porque luego yo me quedo con la palabra. Adelante, Jessica. Me comunico con ustedes desde Lima, muy agradecida por estas charlas tan informativas que crean conciencia realmente en la población. Quería saber, referente al Ministerio de la Mujer, si tienen ustedes una entidad equivalente a la que nosotros acá tenemos en el Perú, y si es realmente eficiente, ¿no? Si realmente cumple su función de protección y de orientación a la mujer. Muchas gracias por la atención. Sí, Mercedes, adelante, si quieres. Sí, bueno, pues en México creo que es un país que ha tenido cambios muy importantes, o sea, hay muchas instancias de atención a la mujer. Bueno, está el Instituto Nacional de las Mujeres, cada estado tiene su propio instituto, o incluso hay algunos estados que tienen hasta una secretaría de la mujer. Los gobiernos, cada dependencia de los gobiernos tienen sus unidades de género, ¿no? Hay, digamos, otras instancias a nivel de las fiscalías, ¿no? En el caso de Sonora, pues hay una vicefiscalía sobre feminicidios, ¿no? Y hay muchas instancias, o sea, se han creado muchas instancias. El punto justo, pues, es lo que tú preguntas. ¿Son eficientes? ¿Realmente se está combatiendo? Y ahí hay una cuestión que Mariana decía al principio en su presentación, es sobre la prevención. O sea, la prevención no solamente es, vamos a hacer campañas, ¿no? Decir, no violentes, no mates, o denuncia, denuncia. O sea, que muchas veces las campañas de prevención se enfocan en eso. Si sufres tal y cual violencia, denuncia. O tú tienes derecho a esto, tienes derecho a otro, al menos las campañas que yo observo, ¿no? En nuestro país. Pero, ¿de qué te sirve denunciar si no tienes una policía que te va a atender como se debe? Si no, para empezar, no te va a creer, ¿sí? O sea, y vas y presentas tu denuncia en las instancias judiciales.
O sea, viviste una violación y vas, y lo primero que te dicen, y eso porque yo he entrevistado a ministerios públicos, incluso mujeres, ¿no? Donde les preguntan, ¿y qué hace cuando una mujer viene a denunciar una violación? Pues lo primero que le decimos es decir, mira, si tú te mantienes en tu denuncia, te va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O sea, advirtiéndole, amenazándola de todos los problemas a los que se va a enfrentar. ¿Y la mujer qué hace? Pues desiste y no denuncia. ¿Sí? Yo he entrevistado a muchas madres buscadoras que ellas, después de que hicieron N trámites para denunciar la desaparición y que no encontraron ninguna respuesta, que nadie investigó en vida a sus personas desaparecidas, es cuando acuden a los colectivos. Por eso en Sonora, durante la pandemia, de haber un solo colectivo cuando comenzó la pandemia, hoy en día hay 20, ¿sí? Durante la pandemia. O sea, no solamente por la gravedad del problema, sino porque no hay respuesta de las autoridades, ¿sí? Entonces, creo que lo que es la prevención tiene que ser analizado en el sentido, ¿se está haciendo realmente? ¿Qué se hace? Y si eso previene o no. ¿Sí? Bueno, en fin, es un problema mucho más grande, ¿no? Que se podría seguir hablando al respecto. Muchas gracias, Mercedes. Diana Villarreal levantó la mano, le voy a dar la palabra, pero a ella sí quería comentar algo que habían mencionado antes y que tiene que ver con esto, que tienes toda la razón, Mercedes. Las estructuras, si no se cambian, el personal, si no se sensibiliza, si no se hace operativo, no sirve mucho tener todos los protocolos que mencionaste, ¿no? La alerta de género, o sea, no sirve mucho. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, que hayan hecho delito el acoso sexual, aunque es complicado hacerlo efectivo, yo sí he notado un cambio, o sea, en lo que las personas o los señores se sienten en libertad de decir. Hasta ves cuando intentan decir un piropo o una frase y mejor se la callan. Y dicen, qué maravilla, muchas gracias por callársela. Entonces, a lo mejor también esa clase de que se reconozcan como delito, esa clase de actividades, sí es una gran, pues es un avance, digamos. Quién sabe qué tanto se hace operación, se puede operar el castigo, pero sí que sea algo ilegal, pues se agradece. Bueno, ya, le doy la palabra a Diana. Adelante, Diana. Buenos días todavía a todos. Soy estudiante de la Autónoma de Nuevo León, de tercer semestre de Asuntos Urbanos. Y algo muy importante, la plática ha sido muy, muy, muy enriquecedora. Y justo algo que comentábamos desde la academia, que también es importante visibilizar estos temas justo desde la academia. Muchas veces no podemos tomarlos desde afuera, vaya, lo que sucede afuera, para ahora sí prestar atención, sino como desde estudiantes, ¿qué se hace ante estas situaciones? Y como lo comentaba Mercedes, creo que fue muy importante lo que sucedió también el 8 de marzo. Desde ahí han venido, sí ha habido cambios, creo yo, en diferentes escalas y de diferentes perspectivas, pero creo que sí ha habido algunos cambios y también acompañado de estos nuevas, por ejemplo, lo que mencionabas, que en la Ciudad de México ya se toma como un delito lo de el acoso, acompañado de todo esto, creo que también es muy importante el concientizar que no se quede nada más en una cifra, sino qué vamos a hacer con estas cifras o qué estamos haciendo con estas cifras. Es decir, sí son importantes las cifras, pero desde una manera cualitativa, ¿qué vamos a hacer también con las cifras? Vaya, como estudiante de asuntos urbanos, por ejemplo, ¿por qué se transita por una calle y por otra no? ¿Por qué para las mujeres es diferente? ¿Por qué para diferentes grupos de edad se hace de diferente manera un recorrido? El también darle importancia a estos temas y que no nada más se quede en un número, creo que también es una manera de concientizar y visibilizar lo que está pasando y también una manera de
levantar la mano, la voz, de sumar. Considero que también puede ser importante eso, el que no nada más se quede en cifra y seguir haciendo todavía muchas más cosas después de la cifra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Diana. Me parece muy importante lo que señalas, ¿no? Porque pues justo las transformaciones o los cambios en la sociedad pues se van haciendo en lo local, en lo inmediato, en tu entorno inmediato, ¿no? Y el espacio universitario pues es ese, es el que cuando tú estudias tienes de manera más cercana, empezando por el aula. ¿Qué cambias? ¿Qué es necesario cambiar en las relaciones que se dan en el aula? En los espacios, digamos, públicos donde todo el mundo transita en la universidad. O sea, en las relaciones que se dan entre profesores, profesoras, estudiantes, personal administrativo, entre el personal directivo, ¿qué hay que cambiar? O sea, igual en la casa, ¿qué tenemos que cambiar en nuestras relaciones, ¿no? Quienes conformamos un hogar. Y así en los demás espacios, en nuestras colonias, en nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Pero me parece muy importante lo que señalas, ¿no? Hola, muchas gracias. Mercedes, increíble tu conferencia, la verdad está muy interesante. Yo soy psicóloga de formación y también tengo maestría en psicología ambiental, entonces me gusta mucho cómo investigar la cuestión de la percepción del espacio público. Y tengo, o sea, ahorita me llega la reflexión de que desde un punto igual psicológico, creo que también la mala elaboración de las campañas, como lo mencionas, de no hagas esto, no hagas lo otro y bla, 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 y aparte el clima de violencia generalizada, al menos en el país, hace muy difícil el poder sensibilizar y empatizar el tema, porque al menos con las personas con las que yo platico esto, a veces todo lo reducen a un pensamiento erróneo de somos mujeres contra hombres y no va por ahí, o sea, y que por mucho que yo les pueda decir, mira, es que cifras, estudios, o en mi caso que les digo, mira, la percepción de la mujer del espacio público es totalmente distinta a la que tiene un hombre y ya ni siquiera entrando en temas de seguridad, sino simplemente que digo, sabemos que el espacio público estuvo planeado por hombres para los hombres desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, porque estaba esta idea al menos de que tú, mujer, te quedas en tu casa guardadita con tus hijos, ¿no? Entonces, o sea, yo por más que trato como de dar esta explicación o descripción y entendimiento de que no es solamente unos contra otros, o sea, la gente no lo racionaliza y no quiere ver más allá. Entonces, me parecen súper buenos estos espacios, pero que también, o sea, veamos aquí cuántas mujeres somos y cuántos hombres somos, ¿sabes? Entonces, el principal punto al que quería llegar era de que creo que sí, el mal manejo de un tema tan delicado como hace muy difícil que principalmente los hombres empaticen con este tema. Sí, pues en psicología ambiental, digamos, una cuestión que me surge en este momento es, bueno, ¿cómo crear espacios libres de violencia? O sea, desde la psicología ambiental, o sea, ese es un punto importante, ¿no? Que bueno, yo conozco algunas estudiantes que lo están trabajando, ¿no? O sea, cómo en un entorno de trabajo crear un ambiente libre de violencia, donde la gente pueda desarrollar sus potencialidades sin sentir ningún tipo de acoso. Y no me refiero solo al acoso sexual, sino del acoso laboral también, ¿no? Entonces creo que es una línea de estudio muy, muy importante también, ¿no? Que desde donde se puede prevenir y combatir la violencia. No sé si alguien más quiera dar algún comentario. Este es el último chance, digamos, de hacer una pregunta, un comentario, una reflexión. Si no quisieran, igual podríamos cerrar ya la sesión.
Lo que sí te iba a preguntar es si tienes alguna bibliografía, tus textos que podamos consultar, tanto de esta reflexión que hiciste sobre el espacio y la violencia, pero también de tu otro trabajo, el tema esto de las personas desaparecidas. Es que yo admiro mucho a las personas que investigan este tema, tanto de feminicidio y violencia contra las mujeres y el tema de desaparición de personas, porque no es un tema sencillo emocionalmente, ¿no? Es un tema devastador. Entonces, el trabajo que hacen investigando y reflexionando al respecto es importantísimo para México y para Latinoamérica. Entonces, además de participar en esta sesión, muchas gracias por el trabajo que haces. No, sí, yo comparto o te comparto un correo electrónico o algunos trabajos más recientes, bueno, del año pasado y de este año, sobre esta parte, ¿no? De las mujeres buscadoras y algunos otros trabajos sobre cuestiones de violencia, ¿no? Sí, muchas gracias. Para también, si alguien quiere, se los comparto por el correo a todos y todas. Entonces, yo creo que con esto cerraríamos la sesión del día de hoy. No sé, Mercedes, si quieres hacer una última reflexión, una última invitación. No, pues yo agradezco de verdad este espacio que le decía a Mariana hace rato, de que para mí fue un reto de nuevo intentar contextualizar mi problemática, la problemática, el problema que yo pues que no me deja, porque yo he intentado dejar el tema de la violencia y es el tema no me deja a mí, ¿no? Y le agradezco mucho que me haya obligado, que me haya puesto el reto de pensarlo en el ámbito de la ciudad. O sea, situarme desde ese marco, ¿no? Porque pues me hizo reflexionar sobre muchos otros aspectos que, bueno, por ahí los tenía un poquito como, como digamos, como en la periferia, ¿no? De mis reflexiones, ¿no? Pues muchísimas gracias y fue un gusto. Les agradezco mucho su paciencia, su atención y pues muchas gracias al PUEC por la invitación y permitirme compartir mis reflexiones. Muchas gracias a ti, Mercedes. Doc Delgado, no sé si quieres dar algunas palabras para cerrar la sesión. No, bueno, yo creo que ya se han planteado lo más importante. Yo, en lo personal, me quedo más con preguntas que con respuestas, no en un afán de meditar lo que se ha avanzado, sino en el sentido que se ha ya planteado aquí. Falta mucho camino por recorrer. Creo que ya se lleva un buen trecho. Si aún hay resistencias de muchos lados, ya hay... el tema ya está en la mesa de discusiones. Si no es suficiente, es lo que tendremos que ver. Yo, por mi parte, pienso que habría que buscar sinergia con otros movimientos alternativos, que son muchísimos, ¿no? Indígenas, tercera edad, niños, niñas, personas con discapacidad. O sea, parece ser que la sociedad, en la perspectiva sociológica tradicional, era un ente homogéneo, compacto, y lo que esta última etapa del pensamiento crítico nos ha mostrado es que hay una gran diversidad y fragmentación de las condiciones de grupos sociales específicos, de problemáticas sociales específicas, pero ni en mi punto de vista, y no sé si es un resabio de mi formación estructural previa, pienso que aún sería necesario, sería preferible reunir todas esas luchas particulares en un solo canal de crítica. Y con relación a lo de la academia, que me parece que fue Diana quien lo planteó, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros somos un ejemplo de un espacio académico que estamos trabajando en esta dirección, pero no solo el aula, que por supuesto es importante, no solo el aula, sino también está la investigación, que ya se han referido también ustedes, pero también la divulgación y sobre todo, yo creo, como ya lo hemos comentado en otros lados, el trabajo en equipo. Yo creo que ya esa visión de la investigadora trabajando en solitario en su currículo ya no da para más, sino que más bien es como pensar
pensar en colectivo, ¿no? Y un último que yo ya no me atrevería a poner, pero porque si no ese cuento de nunca acabar, pero es la cuestión del Estado, ¿no? El qué hacer. Estamos ahorita todavía dentro del campo con estos dos temas, estamos dentro del campo de lo que nosotros como personas podemos hacer. Pero al final de cuentas, y también esto lo mencionó, ya no puse atención quién lo mencionó, el Estado, la democracia representativa, sistema de partidos, sistema parlamentario, que ya absolutamente son cada vez menos suficientes para canalizar todas estas demandas de la sociedad. Yo no sabría decir en este punto sí está, ahora sí que está ya tal vez en el contexto más amplio, pero pues sí, ahí está y hay que pensarlo y hay que repensarlo y hay que seguirlo teniendo como una tarea pendiente. Bueno, yo ya no quiero poner más cosas en la tabla, les agradezco. Mercedes, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estas reflexiones, parte de tu tiempo. Tienes toda nuestra solidaridad y cuenta con nosotros si crees que podemos apoyar en algún momento alguna de las iniciativas, así como de las participantes. Y aunque sean pocos siéntanse con la libertad de proponerle a Mariana, quien es quien encabeza todo este espacio de reflexión para ver en qué medida podemos acompañarnos. Pues muchas gracias. Ya, Mariana. Muchas gracias, Javier. Bueno, ya con esto cerramos el seminario. Ahí preguntan en el chat si hay otra sesión. Sí, es una penúltima. Esta es la penúltima sesión del seminario. Queda una que será el 8 de diciembre sobre el movimiento urbano popular en Veracruz y la participación de las mujeres en ese movimiento. Lo da la doctora Guadarrama. Entonces, muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a todas, todos por acompañarnos. Nos vemos y ánimo con la lucha por la igualdad y relaciones no violentas, ¿no? Hasta luego.